Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. 3 adults and 3 children were on board a Bell 206 helicopter that had left from the downtown. Es el alcalde de Nueva York confirmando que hay 6 muertos en el accidente del helicóptero que acabó cayendo sobre el río Hudson. 5 de ellos son españoles, 2 adultos y 3 niños. También ha muerto el piloto de ese aparato. Ha publicado esta madrugada ya el New York Times que los fallecidos españoles son el expresidente de Siemens España, su mujer y sus 3 hijos, que tenían 4, 5 y 11 años. Ocurrió en el centro de la ciudad. Mucha gente ha contado, ha grabado con sus propios teléfonos cómo los restos del aparato fueron cayendo a ese río. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. La policía de Nueva York continúa investigando los motivos de este siniestro aéreo, el más grave que implica un helicóptero en la ciudad desde el año 2018. Escuchamos ese momento en el que varios viandantes captaban el impacto de ese aparato contra el agua. Un Bell 216 operado por la empresa turística New York Helicopters que se ha desplomado sobre el río Hudson tras haber perdido aparentemente su rotor principal y parte de su cola. Inmediatamente decenas de efectivos de la policía y bomberos de Nueva York han acudido a ese punto del río donde los restos del helicóptero yacían boca abajo, parcialmente sumergidos en el agua y a escasos metros de los edificios en Manhattan. La comisaria de policía de la ciudad, Jessica Tisch, ha confirmado que los rescatistas han recuperado 4 cuerpos in situ y que otros 2 ocupantes del aparato han fallecido poco después en un centro médico al que habían sido trasladados. La prensa local confirma que a bordo de ese helicóptero viajaba, además del piloto, una familia de turistas españoles, 2 adultos y 3 menores. La embajada por ahora no confirma la identidad de los fallecidos. Hay bastante polémica que viene de largo con los vuelos turísticos en Nueva York que cuestan a partir de más o menos 250 euros por media hora sobre una ciudad, Bayo, con muchísimo tráfico aéreo. Sí, cada año en Nueva York se producen unos 30.000 vuelos turísticos en helicóptero. Es una industria pujante que mueve en torno a 50 millones de dólares en la ciudad, pero que está rodeada de polémica, no solo por las molestias que generan los vecinos, el ruido y la contaminación, sino también por los frecuentes incidentes aéreos que se han producido con estos aparatos. Al menos 32 personas han muerto desde 1977 en Nueva York en incidentes ocurridos con helicóptero, el último en 2018. Hay que tener en cuenta que esta ciudad tiene 3 de los grandes aeropuertos de la costa este estadounidense, por lo que el tráfico aéreo es muy denso en la zona. Este es el balance, gracias Bayo. 6 muertos en el accidente de helicóptero de anoche en Nueva York, entre ellos los miembros de una familia española. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. La otra noticia en este momento la tenemos en directo en Pekín, donde en medio de toda la tensión por la guerra de aranceles y con Estados Unidos subiendo las tasas a China al 145%, Xi Jinping acaba de recibir a Pedro Sánchez en un encuentro que ha causado malestar en el equipo de Donald Trump. Las bolsas asiáticas han vuelto a las pérdidas esta madrugada, siguiendo la estela que dejó anoche Wall Street y certificando que el efecto de la tregua parcial de Donald Trump con los aranceles ha durado más bien poco. En Pekín está el enviado especial de la SER, Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Esperando además la comparecencia de Pedro Sánchez, aunque ya hemos podido escuchar unas primeras palabras tanto del presidente español como del presidente chino. Sí, ya ha terminado ese encuentro que ha durado casi 3 horas. Ha empezado con una reunión oficial entre ambas delegaciones y ha seguido con un almuerzo en el Palacio Presidencial. La principal conclusión por ahora de esa reunión es que Sánchez y Xi Jinping han manifestado la voluntad de impulsar las relaciones bilaterales entre Madrid y Pekín. El presidente chino, que hasta ahora en ningún momento se había pronunciado sobre la guerra arancelaria, no lo ha hecho de forma expresa, pero sí que ha dejado este mensaje velado a la estrategia de Donald Trump. Cuanto más turbulenta sea la situación internacional, más importante será, ha dicho, tener buenas relaciones con España. Así ha hablado de inyectar fuerza motriz a esa relación. El presidente Sánchez, a pesar de las advertencias de la administración norteamericana y de la escalada de la tensión entre China y Estados Unidos, ha llamado a favorecer el acercamiento de forma equilibrada, fomentando las inversiones, ha dicho, para que todo esto redunde en el desarrollo de ambos países. El jefe del Ejecutivo ha hablado de China como un socio de la Unión Europea. España siempre trabajará para favorecer unas relaciones sólidas y equilibradas entre China y la Unión Europea, también las económicas y las comerciales, en las que impere el diálogo, la reciprocidad y la armonía. En cuestión de minutos se celebrará aquí en la Embajada de España en Pekín una comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance de esa gira que le ha llevado a Vietnam y a China. Bueno, pues contigo en cuanto haya novedad, Guille, gracias.
Hasta luego. El Gobierno y el PP siguen negociando las medidas del decreto contra esos aranceles y a pesar del ruido, la verdad es que están explorando estos días cierto acercamiento. Aunque ayer la vicesecretaria del partido, Esther Muñoz, criticó este viaje de Sánchez a Pekín como había hecho el día anterior Isabel Díaz Ayuso. Este viaje llega en el peor momento posible, es verdad que lo tenía ya predispuesto, pero tendría que haberlo cancelado. Es evidente que llega en el peor momento posible, que esto altera las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y también dentro de la propia Unión Europea. Nuestros socios europeos no ven con buenos ojos este acercamiento a China, que está intentando liderar Pedro Sánchez él solo, sin coordinar con nadie. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Pablo, que ha vuelto a ser una madrugada de caídas en las bolsas de Asia, como pasó en Estados Unidos, en señal de lo poco que los mercados se fían de Donald Trump, a pesar de la euforia con la que recibieron su decisión de pausar los aranceles durante 3 días y dejarlos en el 10%. No es que los elimine, los deja en el 10% para todo el mundo, salvo esos para China, a quien cada día que pasa parece que le vaya anunciando un aumento nuevo en sus impuestos. Trump intenta, en todo caso, hacer pasar por otra cosa lo que es una rectificación y defiende los aranceles y los costes que admite Pablo que van a suponer. Y lo que habrá al final, dice Trump, será hermoso. Hasta entonces. Again, there'll be a transition cost. Hasta entonces habrá costes y problemas propios de una transición como esta, reconocía este jueves, justo cuando las bolsas volvían a caer y justo cuando su equipo se esforzaba por vender la versión triunfal de esta marcha atrás, la de que el mundo está negociando el comercio con Estados Unidos. Bueno, todos menos China. La Casa Blanca ha tenido que aclarar que los aranceles a Pekín son del 145% y la preocupación entre los productores estadounidenses se extiende. We are very concerned, right at 50% of the soybeans produced in the United States are exported. China. Especialmente los dedicados a la soja. La mitad se envía a China, como recordaba el presidente de los agricultores del sector en la CNN. Reclama que Trump les tenga en cuenta. En el Congreso, los demócratas exigen que se investigue el posible uso de información privilegiada en las bolsas antes del giro de Trump. Para ellos, para muchos en realidad, su mensaje horas antes, en el que animaba a comprar, es la prueba. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Europa ha intentado desde el principio la vía de la negociación con Trump, aunque no le ha dado ningún resultado por el momento. Llegó a imponerla a la Unión Trump aranceles del 20%, que saben que habrán quedado en el 10% con esa tregua parcial, a la que ahora Bruselas ha respondido de la misma manera. Se dan aquí en Europa 90 días de margen para empezar a aplicar los aranceles de vuelta que ya se habían aprobado. Los habían ratificado todos los países, salvo uno, que es Hungría. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Sí, balón de oxígeno y 90 días de pausa para alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos. Bruselas tiende la mano a Washington y responde parando la maquinaria, entendiendo que se trata de una oportunidad para las negociaciones. Porque queremos lograr acuerdos que beneficien a ambas partes, por lo que seguiremos hablando con las capitales, con la industria y seguimos listos para colaborar de manera significativa con los Estados Unidos. Sostenía ayer el portavoz de Comercio de la Comisión. Que el reloj se ponga en pausa no significa que Bruselas siga renunciando a utilizar todas sus herramientas. Al contrario, deja tiempo para el diálogo, pero avisa. Todos los instrumentos siguen estando encima de la mesa, desde los aranceles ya aprobados hasta el instrumento anticoerción, subrayaba el portavoz comunitario al hilo del mensaje a media mañana de la presidenta von der Leyen, que en un comunicado zanjaba: si las negociaciones no son satisfactorias, entrarán en vigor las contramedidas europeas. De lo que puede pasar a partir de ahora en la economía, hizo ayer su previsión el Fondo Monetario Internacional, que mejora su pronóstico para España a pesar, Sergio, de la incertidumbre global. Lo eleva en 0,2 puntos y augura que España crecerá este año un 2,5%. Para 2026 mantiene el pronóstico en un crecimiento del 1,8%. El fondo cree que España puede escapar a la guerra arancelaria, pero también pone deberes a su economía. Llama a una reducción de la deuda pública, para lo que sugiere subir impuestos. Desconfía de la reducción de la jornada laboral porque dice que puede limitar subidas salariales futuras y pide construir más y cambiar la ley del suelo para que la vivienda sea más asequible. Todo eso en este día en el que Salomé Pradas y quien fue su número 2 en las emergencias de Valencia, Emilio Argüeso, van a declarar ante la jueza de Catarroja, que investiga lo que pasó el día de la Dana y por qué llegó tan tarde la alerta a los teléfonos móviles. Lo vamos a contar enseguida. Pero antes vamos a la información de servicio, que este es un viernes distinto para muchísima gente que está a punto de empezar sus vacaciones de Semana Santa. La DGT prevé 15 millones de desplazamientos hasta el próximo día 21. Lo que va a cambiar en estos días va a ser el tiempo, quizá lo hayan notado ya, porque ha llegado a la península, Jordi, la borrasca Olivier.
Así es, y de momento se manifiesta en el suroeste de la península algunas tormentas durante la madrugada y han descargado con fuerza, por ejemplo, en el litoral de Cádiz. Pues bien, esta borrasca abre un nuevo escenario que a partir de hoy y durante el fin de semana irá extendiendo la lluvia a prácticamente todo el país, donde menos esperamos en el litoral mediterráneo, sobre todo de Valencia, Castellón y Cataluña, pero en el resto del país, sin que llueva durante muchas horas, sí que tendremos que estar atentos, sobre todo en los desplazamientos por carretera, a los chubascos que en muchos casos serán en forma de tormenta, es decir, con lluvia torrencial, incluso granizo y fuertes rachas de viento. Chubascos, tormentas, pero también muchas horas durante las cuales no lloverá. 20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero. 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen. Volkswagen. Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles. Como la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. O el bacalao entero de 1 a 3 kilos con un precio imbatible de 8,25 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 13 de abril. El mejor precio garantizado en Carrefour. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 5. De septiembre de 1928. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. A las 10 de la mañana, en menos de 2 horas, por tanto, declara ante la jueza de Catarroja la exconsellera Salomé Pradas, a la que tiene imputada por la gestión de la Dana, junto a quien fue su número 2, Emilio Argüeso, que tiene que declarar ante la misma jueza 2 horas después. Argüeso ha hecho llegar a la magistrada los mensajes que fue enviando aquel 29 de octubre, cuando, por ejemplo, se ve que antes de las 3 de la tarde advertía que los barrancos en la ribera estaban a punto de colapsar, y la respuesta que le dio Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, le dijo: Jope, si necesitas algo, nos dices. Bueno, van pasando los días, parece que Feijóo sienta menos presión sobre la continuidad de Mazón, que después de pactar los presupuestos con Vox está decidido a resistir en su cargo. David Junquera, buenos días. Buenos días. Asumen en el PP el desgaste que implica mantener a Mazón, pero aseguran que no le pueden dejar caer. Él no quiere irse y tratar de echarle justo ahora abriría una guerra. Así que en el PP se abonan al partido a partido y el de hoy es importante. Nadie de los consultados, tanto en Madrid como en Valencia, parece especialmente preocupado por la declaración de Salomé Pradas. En Génova se dicen tranquilos y esperan que el interrogatorio de la exconsejera sirva para evidenciar que las agencias estatales no informaron correctamente a la Generalitat. Dirigentes de la Comunidad Valenciana vaticinan que Pradas no va a empujar al abismo a Mazón y recuerdan su formación como jurista. Esperan que este viernes se guarde sus cartas, pero alertan de que si termina procesada, esto podría convertirse en un sálvese quien pueda. De momento el que va salvando matchballs es Mazón, que sigue al frente, a pesar de que, según nos dicen desde Valencia, todo el partido lo ve como un fijo discontinuo, como un hombre amortizado que ya no puede repetir. Se resignan algunos parlamentarios del PP, otros se ven obligados a prorrogar los presupuestos. Nosotros nos estamos viendo obligados a prorrogar a nuestro presidente. Seguimos en el abierto. David, gracias. A vosotros. Quien declaró ayer ante la jueza fue Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que dijo que paga un alquiler de 5.000 euros al mes por el ático que está justo encima de la vivienda de la presidenta de la comunidad. El piso lo compró, dice que para hacerle un favor, su asesor fiscal, que está imputado también, y se lo dejó con un alquiler con opción a compra. El novio de Ayuso justificó además que pagara $500.000 euros por una empresa sin valor, que no tiene local, que era de la mujer del presidente de Quirón Prevención, la filial de una compañía que recibe adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía cree que esa compra fue el pago de una comisión, él lo niega. Alfonso Ojea.
Círculo de Belleza era una compañía con una red de distribución nacional de más de 400 farmacias en toda España. Y esta red es la que, según Alberto González Amador, dota de valor a la compañía. Por eso pagó $500.000 de euros. Esta es la tesis que ha mantenido ante la jueza, a la que ha entregado, por cierto, numerosa documentación económica, pero ninguna de ella puede confirmar esas relaciones mercantiles. Él la adquirió para denominarla posteriormente Masterman & Whittaker y agrupó en ella todas sus actividades mercantiles. Por cierto, sobre su ático en Madrid, que no es de su propiedad, ha señalado que tiene un contrato de alquiler sobre ese inmueble que cuesta mensualmente 5.000 euros. La casa la compró su asesor fiscal. La semana en la que tenía que declarar ante la jueza, Díaz Ayuso está de viaje en Ecuador, tenía que declarar su novio y ella se ha ido a Ecuador a apoyar la campaña de Daniel Noboa para las elecciones que serán este domingo en ese país, y eso ha hecho en uno de sus mítines, apoyarle. Ayuso, micrófono en mano en el mitin de Noboa en Ecuador. Además, la Guardia Civil sigue aportando indicios que apuntan a José Luis Ábalos. El informe de la UCO señala que el exministro socialista estaba al tanto de las gestiones que hacía la trama para que su novia pudiera disfrutar del piso que le pagaban y al que ella se refería como su casita de novios. Isabel Vega. Buenos días. El último informe de la Guardia Civil profundiza en los indicios sobre el piso que disfrutó la que era novia de Ábalos en Madrid durante 2 años y medio y que pagaba un socio de Víctor de Aldama. Señala que ella se refería a esa vivienda como su casita de novios con el entonces ministro y que él tenía conocimiento de la situación y tuvo participación directa ya incluso desde el momento en que Jessica estaba eligiendo la casa, pero también en los problemas que tuvo en el día a día. Pone un ejemplo. Una vez se le estropeó la nevera a principios de 2020. Koldo le dijo a Ábalos que quien pagaba el nuevo frigorífico era Alberto. Ese es precisamente el socio de Aldama que estaba corriendo con unos gastos que ahora en el Supremo se leen como un indicio de un delito de cohecho. Y ayer en el Senado... Me sorprende que se pueda comparecer disfrazado. Comparecía Patricia Uriz, expareja de Koldo García, en la comisión de investigación sobre la trama, aunque nadie acababa de tener claro si realmente era ella, porque se presentó con un atuendo de incógnito, llevaba gafas de sol y un chal que le cubría la cabeza y la cara. No quería exponer su rostro, pero los diputados estaban sorprendidos, pidieron su carnet, al punto de que el presidente de la comisión, Eloy Suárez, decidió comprobar otra vez, ya había pasado un control, su identidad en una sala contigua. Proseguimos la comisión una vez comprobada la identidad. Y resultó que realmente era ella, aunque no sirvió de mucho. Me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los porque hechos se negó que se a declarar. Páramo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mira, vamos allá. Con el minuto de ahorro de hoy te voy a contar cómo ahorrar sin complicaciones. Con el plan ahorro automático de Iberdrola no tendrás que preocuparte por nada. Tu plan de luz identificará automáticamente los 2 días de mayor consumo en tu semana y les aplicará un 50% de descuento. Así ahorrarás justo cuando más lo necesitas. Si quieres empezar a ahorrar fácilmente, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Esta Semana Santa, como EVGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando. O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro? Sí, porque como EVGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es. Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un gran reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras. Carglass cambia, Carglass repara. Josep Lluís Trapero, el hombre que estuvo al frente de los Mossos d'Esquadra cuando los atentados de la Rambla y de Cambrils, el hombre que estuvo al frente de los Mossos durante el procés y que fue llevado a juicio por eso en la Audiencia Nacional, estuvo anoche en Hora 25 con Aimar y le contó cómo vivió precisamente aquel juicio en la audiencia. ¿Usted llegó a pensar en entrar en la cárcel?
A pensar no. Yo sentí que estaba en la cárcel. Es muy diferente. Yo olía la cárcel. Se lo juro por mi madre. En la terraza de mi casa. Yo estaba en la cárcel. Eso es así. No se lo digo a usted hoy aquí. Es algo que viví un día y otro y otro y otro y otro. Y que me hace sentir, y se lo digo también, empatía por personas que a lo mejor sí que haciendo cosas se ven inmersos en esos procesos eternos, que creo que no es justo. La primera entrevista que da Trapero en 4 años, anoche en Hora 25, la tienen completa en cadenaser.com y en 10 minutos El Abierto. Hoy con Mariola Urrea, Víctor Lapuente y Nacho Corredor. 8:20, 7:20 en Canarias.